ustedes. Mi colega Holly Downey, va a hacer la presentación de este segundo módulo en la serie de compartir con ustedes cómo utilizar CostX. Esta sesión, al final de la próxima semana, vamos a estar lanzando cuatro capacitaciones de 7. Son capacitaciones en línea que ha creado GLIS, que creó LEED hace como un año o año y medio, que descompone la funcionalidad del costo y cómo se puede utilizar. Como parte de esto, y ustedes básicamente se les va a dar como 4 semanas al mes para que puedan pasar todos los cursos. Cada uno tiene media hora y vienen incluyendo unas preguntas o pruebas, pero también ustedes tienen que estar al tanto que el CostX es como una pieza de software que solamente se aprende a usarla usándola. Entonces, algunos de ustedes ya tienen acceso a las licencias, estamos en proceso de las licencias y en el próximo mes, y específicamente alrededor de los 4 módulos en línea, por favor, empiecen a utilizar el sistema. La idea sería que en un mes, Holly y yo vamos a hacer como un curso de recordatorio de los 4 cursos y quedará en manos de ustedes formular las preguntas o cualquier tema que hayan encontrado difícil en términos del uso. Para fines, el próximo mes vamos a tener otros 3 módulos más, que también tendrán un mes para utilizarlos y practicarlos, y después de eso habrá otra sesión como de recapitulación. Siguiente diapositiva, por favor. Simplemente rápidamente voy a dar algunos puntos de orden para las reuniones y de ahí le voy a pasar a Holly. Bueno, como hemos hecho en otros casos, esto está siendo grabado. Asegúrense, por favor, que los micrófonos estén apagados durante la capacitación. Algunos de ustedes parece que están en medio de la carretera, otros en medio del edificio. Entonces, por favor, mantengan apagados los micrófonos. Si no, estoy seguro que ya están en el canal de traducción, pero si no lo han hecho, asegúrense de estar ahí. Loribet ha puesto también en el chat el link para las diapositivas de español. A lo largo de la capacitación, por favor, pongan las preguntas en el chat, que nosotros las abordaremos hacia el final. Este curso es relativamente corto, así es que nos va a permitir, le hemos dado 60 minutos, ¿no? Pero el tiempo va a ser más que suficiente para que ustedes puedan formular sus preguntas al final también. En esta capacitación específicamente, las preguntas del examen o del test van a estar en un log. Y lo mismo para pero los 4 módulos en línea, las pruebas o el test está en el módulo. Bueno, sin más, pasemos de frente donde Holly, que nos va a guiar en la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Stuart. Buenos días con todas ustedes aquí desde. Bienvenidos a este segundo módulo de Costo X o Cost X. Sobre mi persona, yo estoy en las oficinas del Reino Unido, una de las muchas oficinas en el Reino Unido. Soy de Glitz. Yo me gradué de la universidad hace 10 años atrás. Y CostX se ha convertido en mi pasión, podría decir. Es algo que me interesa muchísimo y siempre estoy tratando, ¿no?, de utilizarlo en empresa. Yo tengo antecedentes en inversiones de cantidad. Soy miembro del RICS y también he sido un mentor de APC y soy asesor del RICS. A manera de introducción sobre lo que vamos a cubrir el día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción simplemente para lo básico de CostX. Después vamos a pasar al módulo en línea
¿Y qué es lo que se puede hacer ahí? El módulo 1. ¿Y qué es lo que se va a cubrir ahí? Luego tenemos ahí algunas diapositivas en cómo se utiliza, ¿no? Vamos a tener luego un resumen y después vamos a ver cómo podemos ver los lineamientos, la información y finalmente preguntas y respuestas. A manera de introducción, todos los participantes deben ya participado o por lo menos pueden haber visto la grabación de la introducción a COSX, si es que no estuvieron en la capacitación. Es una herramienta que utilizamos para medir y producir documentos. Nos da a través de teniendo un entendimiento de estos módulos en línea y también vamos a ver cómo gestionar los cambios y cómo cada módulo va a tener un impacto en esto y cómo hacemos y establecemos las cosas. Luego vamos a ver la diferencia de gestionar los cambios pre y post contrato y cómo lo hacemos con CostX. Luego, ahora, los principales resultados para este sector, la idea es que los participantes puedan describir cómo CostX se puede utilizar para revisar los cambios diseñados, describir cómo los cambios pueden ser gestionados de distintas formas. Después van a poder describir los módulos en línea luego de la capacitación del CostX y lo que cubre cada uno, y luego tener un entendimiento de dónde pueden obtener información y guía. Me disculpo, pero ha aparecido una raya en mi pantalla. A ver. El módulo en línea. Como he mencionado, van a ser en línea y el curso en general comprende 7 módulos. Y uno es arrancar y después ya los demás módulos abordan distintos puntos. Cada módulo va a tener una demostración en video y seguido por una prueba o un quiz. Y después vamos a tener 2 sesiones de preguntas y respuestas. Una la vamos a tener después de los primeros, de haber concluido los 4 primeros módulos. Y la otra va a ser luego cuando ya se hayan concluido todos los demás. Todo esto, ¿no? Va a dar también las secciones interactivas que vamos a tener conmigo y con el equipo en Perú y cualquier pregunta que puedan tener para asegurarnos que si hay cualquier punto que ustedes quieran abordar, lo revisaríamos en esas sesiones. El primer módulo es arrancar o empezar con costo X. Aquí vamos a ver cómo se ingresa, cómo se hace el log al proyecto. Por ahora está en un sistema en base a la nube, entonces nos lleva, entonces básicamente lo estamos haciendo a través de Internet. Una vez que ya se pone, una vez que se arranque y se configura todo, es básicamente lo mismo. Se crean, vamos a ver cómo se crean los proyectos y en los proyectos vamos a ver cómo crear edificios o edificaciones. Como hemos conversado anteriormente, también pueden tener su proyecto, digamos, que se puede denominar educación o escuelas, y luego en ese proyecto ustedes pueden tener una lista, una relación de las instalaciones. 10 escuelas, por decir, y todas pueden estar ahí en una lista. Y es más fácil de gestionarlo porque tener todo en un solo sitio. También vamos a establecer zonas en los proyectos. Las zonas son una forma de, en vez de duplicar
los grupos, las medidas de grupo, podemos poner zonas para tener un grupo de mediciones. Por ejemplo, digamos, un grupo de medidas, por decir, podemos medir todas las áreas, ya sea que tengamos una edificación que es, digamos, una escuela de secundaria y luego se tiene que dividir, podemos crear zonas de medidas en esas zonas individuales para que eso queda más claro cuando vemos el módulo. También vamos a ver cómo utilizar las funciones en base, que es based on function, que es función en base. Esto es importante y es una herramienta muy útil que nos ayuda a producir, no solo producir documentos de costo, pero también puede ser útil para mediciones o medidas y nos permite básicamente copiar lo que se ha hecho en otro proyecto. Por ejemplo, si estamos haciendo 2 escuelas y decir que tienes un colegio en Lima y otro en Cusco, ustedes pueden hacer la planificación de costo para la escuela en Lima y básicamente lo pueden copiar en una nueva escuela. Porque ahí tenemos todas las medidas. Y vamos a tener entonces toda esta descripción de grupo y los links van a ser lo mismo. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic a ese grupo de medidas y hacer las mediciones. Y todo esto va a actualizar automáticamente el documento de costo. Y pueden ver cuándo se pueden hacer cambios y ajustes. Y finalmente, en este módulo, vamos a ver cómo agregar planos en CostX, ya sea en archivo de imágenes, en PDF, el W. Y vamos a ver cómo escalar documentos. Y es muy importante que esa parte se haga de manera apropiada. Si se cambia y la escala no es correcta, hay una forma fácil de recalcular todas las mediciones. El segundo módulo. Vamos a ver grupos de dimensiones y planos en 2D. Primero una vez que ustedes tengan sus planos, vamos a ver cómo navegar en esos planos. Cómo hacer grupos de dimensiones. No podemos medir nada en COSX sin haber creado grupos de dimensiones o dimensionales. Tienen que poder ustedes hacer una lista de las cosas que desean medir, luego seleccionan el ítem y empiezan con la medición. Hay otra forma de hacerlo. Pueden importar dimensiones. Lo pueden hacer utilizando una hoja Excel en un formato de archivo que se llama CSV. Eso se va a mostrar en la capacitación. Vamos a ver distintas formas de medir estos planos en 2D. Podemos hacerlo en mediciones en línea, que se utiliza comúnmente para utilizar DW, porque las líneas son más interactivas. Y simplemente el costo se va a alinear ahí y va a ir creando la medición más exacta que se pueda tener. Y la otra opción en 2D es medir el PDX y archivos. Va a permitir de manera sencilla medir cualquier cosa en una página. Vamos a ver cómo utilizar dimensiones. Si estamos utilizando un flujo y vamos a excluir las áreas, por ejemplo, en vacío, de ahí pueden hacer la medición y luego pueden hacer clic en un botón en el que, por ejemplo, le va
indicar cualquier espacio libre. Y todo eso se va a deducir de la medición. Vamos a ver cómo se puede editar y arreglar o cambiar grupos de dimensiones o dimensiones individuales. También esto es algo que me parece a mí que es muy útil y es una característica importante porque si las dimensiones se revisan, se puede hacer, ¿no? Porque se puede una medición y se damos cuenta que es incorrecta, hay que borrar todo y empezar a medir. Pero en COST-X se puede, ¿no? Se puede cambiar, enmendar y luego esto y se agregan puntos para borrar o para y se agregan otros. Es flexible y también se pueden cambiar grupos de dimensiones. Si tenemos un grupo de dimensiones que ha sido establecido, no sé, 12 losetas de cerámica y la especificación ha cambiado a 15 losetas, pueden ir ahí y cambiar simplemente la descripción. Pueden hacer copiar y pegar dimensiones entre grupos de dimensiones. Simplemente ahorra tiempo. Y luego, una vez que tengamos los planos en COST-X y que tengamos mediciones, pueden empezar a crear planos y entonces pueden producir informe que va a mostrar todas las dimensiones y va a ver todo lo que ha sido medido con una descripción y pueden empezar a crear documentos para clientes o contratistas. Esa función tiende a ser muy útil. Y yo lo encuentro útil especialmente cuando trabajo con contratistas. Si, por ejemplo, hay un desacuerdo en una dimensión o un costo, es muy sencillo imprimir esa parte del plano, enviarle al contratista y decir esto se ha hecho en un software de mediciones y estas son las dimensiones. Eso se hace más sencillo. Una pregunta. Tengo una pregunta para ti. Hay una pregunta que ha puesto Inés. Estas dimensiones son parte, este modelo es parte del BIM. No, dentro de este software de medida vamos a poner el modelo BIM. Si ustedes tienen ese modelo de 3 dimensiones o algo similar, se exporta del Revit al formato DWF y se le va a pedir al equipo de diseño si tienen modelos que son estándares para exportar, es bien sencillo. Y una vez que se tiene, se puede importar el modelo hacia el COST-X y empezar a hacer tomar las mediciones de ahí. Pero abreviadamente, el modelo BIM es la plataforma digital para diseño, pero COST-X es una pieza separada de software que nos permite medir desde el BIM. Es así, ¿no es cierto? Sí. El software que tenemos que utilizar para extraer esa información del BIM. Muy bien, gracias. Continúa, por favor. No hay problema. El siguiente módulo es el módulo 3, que ahí vamos a ver ya las mediciones en 3 dimensiones. Ahí vamos a tener esos modelos, el modelo BIM, y en eso lo vamos a ver cómo realmente no se tiene este modelo en COST-X en el formato de WF otro. Y se hace una exportación estándar de cualquier diseño en 3D o de un software de diseño en 3D. Vamos a ver cómo pueden filtrar un modelo. Si están midiendo puertas, por decir otro, en la imagen de la derecha, si ven la pantalla en la derecha, ahí vemos un modelo del árbol de modelo, que es un desglose, ¿no? De toda la información que se encuentra en el modelo en 3D. Si el modelo no tiene mucha información, este árbol de modelo va a tener poco, pero conforme va progresando el diseño,
ese modelo se va llenando o generando y va aumentando de tamaño para que puedan ver todos los detalles. Por ejemplo, puede ver hasta la puerta, y si yo en la puerta puedo hacerle clic a puerta y el modelo va a mostrar las puertas. Y eso me permite a extraer fácilmente la información. Vamos a ver cómo podemos, ¿no?, utilizar algo más. Y todo esto se va a estar explicado en el módulo. Y después tenemos mapas de modelo, que es cómo podemos mapear y extraer. Y el formato, la plantilla BIM, es una plantilla que extrae la información en la forma en la que va a entrar a este árbol de modelo. Y también ustedes se pueden. En el Reino Unido utilizamos estos modelos para muchos proyectos y encontramos que esto es útil específicamente cuando estamos haciendo lista de cantidades y verificando costos. Hay que seguir utilizando los planos en dos dimensiones para ver algunos detalles. Y hay algunas cosas en los modelos que el modelo 3D no se ve. Por ejemplo, hay una serie de puntos que no se ven. Vamos a ver una puerta y en esa descripción, por ejemplo, va una referencia al paquete 1, pero luego hay que buscar en otra parte la información de diseño para ver qué había en ese paquete tipo 1 de 1. Después del módulo 3, en el módulo 4 empezamos a ver el otro lado del CostX. Aquí vamos a ver el modelo y la información y medir desde ahí. Una vez que tengamos las mediciones, ¿no?, vamos a ver la visión de costo. La visión de costo, y este es uno de los beneficios, es que puede hacer ambos. Hay un link entre la medición y el costo. En esta visión de costo, vamos a empezar a ver las fraseologías. No sé si ustedes han cubierto esto ya con Stuart, pero vamos a empezar a ver el uso de NRM y cómo pueden utilizarlos, importarlos en sus costos. Y también tenemos otros métodos para mediciones que están en CostX. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, una serie de temas. Vamos a ver cómo tenemos la configuración de costo y cómo ha sido configurada de una manera muy similar a Excel, ¿no? Está en capas. Si ven a la derecha, en la parte superior tienen, dice construcción 2, superestructura, pared externa, y acá hay unos detalles de medición bajo eso. Y estos son los distintos niveles, ¿no?, de este. Producimos los documentos a distintos niveles. Podemos producir esto para cada uno de los proyectos. Podemos tener acá un resumen y de ahí pueden tener todos los detalles. Podemos ver cómo pueden empezar a utilizar las cantidades y empezar a construir esto. Podemos saber cómo pueden empezar a construir, ¿no?, y también cómo pueden, ¿no?, tener este link con los datos de mediciones. Si vuelven y hay cambios o que se crean revisiones en CostX, esto automáticamente se va a actualizar. Si vemos acá este pantallazo, probablemente lo más importante que tenemos, vamos a ver, ¿no?,
en verde las cantidades, en negro quiere decir que han sido, que no, quiere decir que no tiene link en vivo, simplemente que se puede agregar y pueden escribir de manera, como si fuese un Excel, ¿no? Y todo lo que está marcado en azul son cantidades que están en azul. Quiere decir que se les hace doble clic, vamos a ver, ¿no? Probablemente tras eso encontremos una lista de cantidades o algo, o lo que incluya ese ítem. O también puede estar ahí una serie de otros elementos. Y de ahí vamos viendo el desglose del costo. Luego, en el módulo vamos a tener la sesión, ¿no?, de recapitulación, la sesión en vivo. Como hemos mencionado, ahí vamos a revisar todo. Podríamos hacer ahí un par de demostraciones si ustedes desean. Y contestar cualquier pregunta que puedan tener. Y esperamos que para ese momento ustedes ya hayan estado en COSX y hayan estado viendo en vivo cómo se utiliza este software y cómo se beneficiarían. Después de esa sesión vamos a pasar ya a producir documentos de costo. Ese es el módulo 5. Vamos a empezar a ver la lista de cantidades. ¿Cómo las producimos? Y desde el punto de vista de mediciones y visión. Y vamos a empezar, si ustedes han creado zonas, las pueden empezar a utilizar. Vamos a ver cómo después tienen la información sobre cómo debería verse en un formato. Y luego vamos a ver cómo se exporta a Excel o a PDF. Lista de cantidades. Es uno de los que es la de documentos para producir y se va a producir después automáticamente. Módulo 6. Planes de costo. Producción de estimados. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos? ¿Cómo tenemos las fórmulas en las celdas y todo este tipo de cosas? Vamos a ver después cómo agregar columnas y cómo hacer que todo esto encaje con nuestros requerimientos. Hay distintas terminologías en CostX, en nombres de celdas. En CostX no se puede hacer referencia a la celda, salvo que se le haya nombrado a través de los distintos niveles. Es una manera más sencilla de hacer cosas. Quiere decir que las cifras que tienen que utilizarse a través del informe están disponibles en la celda. Vamos a ver cómo aplicar fórmulas y una vez más es similar al Excel en esta forma. Y ahí vamos a ver cómo agregar columnas. Si estamos haciendo un estimado de costo, por ejemplo, podemos hacer un estimado de costo y mostrar el costo por habitación, por cama. Podemos saber cómo empezar a generar la plantilla de informe. Una vez que han completado su plan de costo y de cómo lo van a hacer o lo tienen que imprimir o presentar y cómo se puede generar el informe a través de distintos escenarios de proyectos para producir opciones y distintas cosas. El módulo final va a ser revisiones. ¿Cómo creamos revisiones en CostX? Al producir la revisión,
tenemos que empezar a ver cosas tales como cómo promovemos los planos, cómo promovemos un plano y cómo revisamos dimensiones. Vamos a comparar revisiones y luego tenemos que pasar un proceso que denominamos validación. Eso lo vamos a ver ahí. También se van a poder generar logs de revisiones una vez que ya hicieron su revisión y han aceptado todos esos cambios. Se produce un informe en CostX que va a hacerle un seguimiento a todos esos cambios, ¿no? Y se puede ver cómo era y qué es lo que ha cambiado, si algo se ha borrado o no. Y luego va a mostrar cualquier aumento o disminución. Y luego podemos ver de actualizar y promover los libros de trabajo y como las mediciones o la mayor parte de ellas tienen que tener un link al log de dimensiones y a los planos, como automáticamente actualizan los datos de costo. Para ver las revisiones y cómo utilizamos el cost X para cambio, hay distintas formas de hacerlo. Las revisiones son probablemente uno de los beneficios más grandes de Cost X y probablemente sea uno de las funciones menos utilizadas, lo que es bastante extraño, pero es cierto. Yo realmente insistiría que cuando ustedes empiecen a utilizar Cost X, traten de familiarizarse con las revisiones y cómo se hacen porque les va a ahorrar muchísimo tiempo en el futuro. Al utilizar las revisiones se puede hacer pre y post contrato. Entonces pueden hacer un rastreo y lo pueden utilizar también para cambios post contrato y producir variaciones en las instrucciones de un proyecto. Vamos, pre-contrato y el modo de revisión se puede utilizar, ¿no?, para básicamente hacer comparaciones entre planos. Pero no solamente para comparar, siempre y cuando tengan, ¿no?, todo establecido de manera correcta, va automáticamente a crear una sobrecapa y va a enfatizar cualquier cosa que haya cambiado en estos planos. Cualquier movimiento de paredes, cualquier cosa que haya cambiado en ese plano. Es flexible porque les permite aceptar cambios y también básicamente rechazar cambios. Si algo ha cambiado, nosotros estamos seguros prácticamente cómo sería hacer ese cambio y no tiene que aceptar en realidad ese cambio, porque aceptar el cambio, si realmente tenemos documentos de costos, ya que están relacionados, no hay una probabilidad. Cuando se acepta un cambio, va a actualizar la visión de costo. Y con Cost X, una vez que se crean revisiones y se aceptan esos cambios, lo que se hacía anteriormente, ¿no?, va a crear una versión del log. Genera una ruta de auditoría de las revisiones que hemos tenido. Y también, como he mencionado, ¿no?, hace un log o loguea las versiones anteriores. Cuando se aceptan todos los cambios, es bueno simplemente verlos cada uno de manera individual y hay una opción de aceptar todos también, que no la recomendaría utilizar para la revisión, porque si empiezan a aceptar, si algunos puede ser que no hayan sido aprobados, habría que importar el último plano, volver y luego ver con los nuevos planos. Sí, ciertamente, ¿no?
Vean cómo y qué aceptan. También tienen la opción de, antes de crear una revisión, se puede hacer una comparación de planos en el que manualmente pueden sobreponer los dos planos. Y ahí pueden ver claramente, no un plano que va a estar en rojo, el otro en verde, y van a poder ver cuáles son los cambios. Si no están seguros sobre qué cambios se han estado dando, cuáles son correctos y cuáles no, es muy fácil de hacerlo y se puede hacer en un informe, se puede imprimir un informe y se le puede enviar al equipo de diseño o al contratista a quien ustedes deseen, simplemente para verificar estas son las revisiones que se le han hecho a ese plano. Y luego de hacer eso, se puede empezar a crear las revisiones. Otra forma es utilizar el COSEX después del contrato, post-contrato. Se tiene la idea equivocada de que es una herramienta pre-contrato, pero no es así. Se puede utilizar COSX para seguir costos después del contrato, post-contrato. Revisiones, variaciones del contrato, instrucciones. Lo que hacemos aquí es hemos producido aquí como un archivo, hemos creado, por ejemplo, variaciones. Entonces, la solicitud para variaciones, tenemos todos los costos, las mediciones con su desglose. Y nos da una ruta de auditoría clara, especialmente, ¿no? Cuando estamos en proyectos que probablemente vaya a pasar por cientos de cambios y tenemos todo en un solo sitio, todas las mediciones ahí alineadas con el plano apropiado. Esto es más fácil de gestionar. Y también todo viene actualizado conforme se va haciendo. También permite tener todas las revisiones de costo, de planes de costos instalados. Si se usan planes de costo, es más fácil simplemente pasar a la etapa 3. Se le hace clic y vemos que los estimados antes de la licitación. Para ver qué es lo que tenemos, vemos las dimensiones y luego vamos y comparamos todo. En vez de tener todo esto. Look at what was and wasn't included within original measures. So if we have podemos ver que han incluido para las medidas originales. Podemos básicamente ver cómo cambian las cosas. No solamente es una gran herramienta de contrato, sino también se utiliza de manera similar pero con distinto resultado. Resumiendo, CostX no se utiliza tanto por consultores contratistas, ¿no? Especialmente esto lo utilizan no como una herramienta de mediciones beneficiosa y también ahorra bastante tiempo y beneficia resultados y también mejora la colaboración entre el equipo de diseño del cliente o el equipo en general. Tiene muchas funciones que permiten empezar proyectos y después ver los estimados costos hasta las cuentas finales y todo lo pueden tener en un solo lugar. No son grandes los ahorros tanto en términos de costo como tiempo. Este es uno de los beneficios que
que hemos mencionado en esta sesión y en la anterior, se puede utilizar como hemos mencionado, pre y post contrato para cambios, especialmente para rastrear cambios en diseño. Y también los costos asociados con dichos cambios. Y una vez más, insistimos, es muy flexible sobre cómo utilizar y gestionar el cambio, cómo se decide o cómo se controlan los cambios en un proyecto. Se va a hacer de distintas formas. Luego, en el Estados Unidos, muchas veces se han creado revisiones y para una acción de auditoría. Se puede crear una copia y funciona de esa manera. Y conforme vienen a utilizar más este software, van a ver qué sencillo se hace. Mayor información y guía. Acá también tenemos la última presentación. Tienen también la página internacional de la ARB, donde van a encontrar una serie de material. Estamos haciendo la capacitación del uso de COSX, que la próxima semana ya lo van a tener disponible ahí. Y también tenemos al equipo del Reino Unido que está disponible para aconsejar o guiar. También hay bastantes videos sobre el tema. Puede ser que no todos estén en español, eso está en YouTube. La gran parte va a ser en inglés, pero muchos de ellos en realidad son demostraciones, videos de demostración, entonces no necesitan tener el volumen prendido para verlos. Y también, bastantes tips o consejos. Bueno, este es el fin del módulo, de este módulo. Espero que después de esto ustedes entiendan cómo se puede utilizar COSX para revisar cambios pre y post contrato. Que entiendan también qué es lo que se va a ir cubriendo en los distintos módulos, qué tipo de apoyo va a haber disponible en Internet y también las sesiones que vamos a tener